tener esta gran oportunidad y responsabilidad de presentar el libro del compañero Miguel Ángel. Es una novela histórica. Bueno, desde la historia, lo que podemos comentar, para no quemar y dejar que Miguel Ángel nos hable con mayor profusión, con mayor profundidad acerca de su obra, acerca de este texto, yo quisiera hacer esta distinción importante entre lo que es el trabajo del historiador, que es una cuestión muy de responsabilidad, muy de tener que ceñirse a los hechos, buscar fundamentar todo, tener una cierta objetividad. Ojo, no confundir objetividad con esto que les gusta ahora mucho el discurso neoliberal y posmoderno de la neutralidad y de la imparcialidad. No, la objetividad es una cosa, es tener, ahora sí como decían en los pueblos, tener los pelos de la burra en la mano, tener todas las pruebas para sostener lo que se dice. Pero uno ante los hechos no necesariamente tiene que ser imparcial, no tiene que ser neutral, ¿no? Uno es ser humano y también tiene que tomar de pronto una posición en términos políticos, en términos de ética, en términos de moral, en todos los campos del ser humano. Pero siempre debe estar a la persecución de no podemos decir nada que no esté fundamentado por los hechos duros y concretos, ¿no? Que se pueden demostrar de alguna vez. En cambio, esta parte de la novela histórica es mucho más rica en cuanto a lo que uno puede leer. Si uno lee una obra histórica y no está acostumbrado, pues le va a parecer a lo mejor a uno muy árida, ¿no? En cambio, el novelista siempre puede tomar los hechos, los mismos hechos los puede tomar y puede imaginar, puede hacer ese ejercicio de imaginación de qué se dijeron, cómo actuó, cómo reaccionaron los personajes históricos, hacérnoslos de una manera muy humana, traducirnos a términos cotidianos, traducirnos a términos que nosotros podemos identificarlos y entender las razones. No es que los historiadores no hagamos esa labor, simple y sencillamente que nosotros no podríamos estar imaginando el diálogo entre dos personajes históricos, por ejemplo Zapata y Villa, si no hay, podemos imaginarlo pero no podemos consignarlo en nuestras obras, por desgracia, porque se perdería mucho de esta objetividad. En cambio, la novela histórica sí tiene este valor, sí tiene esta posibilidad de humanizarnos el contenido de la historia, de hacérnoslo más tangible, de hacérnoslo más cercano a nosotros, más ya no solo la razón, sino también la parte de la emotividad, traérnoslo de manera muy cercana y muy palpable a todos los que somos de a pie, ¿no? No se requiere tener esta pedantería que a veces nos caracteriza a los historiadores, sino que nos lo hace muy sencillo. Sentimos la parte terrenal de cada uno de los personajes cuando se utiliza este recurso de la novela histórica. Desde este punto de vista me parece que un recurso muy interesante, muy pedagógico, para también llevar la historia, ya no solo que se quede como algo entre los historiadores, sino abrirlo al resto de la población, abrirlo a todos nosotros. Aquí yo creo que hay que hacer una triple distinción. Sobre todo a partir del año 2000, hay tres grandes vertientes
de lo que es la enseñanza de la historia en términos generales. Una es la historia que siempre nos enseñaron en la primaria, en los libros de texto, en la secundaria, en la educación básica en general, que es la llamada historia de bronce. Esta historia que era muy afín al régimen, muy afín sobre todo a los grandes constructores de este México posrevolucionario, que fue pues, el Partido Revolución Institucional, ¿no? El PRI. Durante cerca de 80 años, este fue el tipo de historia que se nos enseñaba a todos los mexicanos. Y si ustedes se dan cuenta, es una historia donde solamente hay buenos y malos. Los buenos siempre son muy buenos y los malos siempre son muy malos, y los buenos siempre se llevan bien y los malos no necesariamente. Este es un tipo de historia, ¿no? Esto es lo que nos enseñan. Es paradójico. En esta historia, los revolucionarios siempre fueron todos de acuerdo, siempre estuvieron todos de acuerdo, siempre eran todos como muy cuates, muy amigos, cosa que ni remotamente ocurría. Por otro lado, tenemos esta historia más académica, esta historia que la va está cerrada en los grupos de intelectuales, sean los institutos de investigación, sobre la historia, las universidades, los grandes centros de trabajo y documentación en que elaboramos nosotros los historiadores, y es de repente una historia que sí rompe mucho con la historia de bronce, pero que desafortunadamente difícilmente o casi nunca llega al resto de la población. La tercer vertiente que identifico es esta vertiente de la historia trabajada para ser popular, para popularizar la historia, para de alguna manera llevarla al pueblo. Por desgracia, les comentaba que esto es más o menos a partir del 2000 lo que identifico, porque a partir de la famosa los gobiernos de transición, que fueron básicamente encabezados por el PAN, nosotros nos encontramos con que esta tendencia de la popularización de la historia la encabezan personajes que sí tratan de llevarla a las masas mediante novelas, pero son personajes que se dedican a falsear la historia. Son personajes, ustedes los han visto, porque ahorita incluso anda hasta de moda el cuate Moreno, Francisco Martín Moreno, un tal Zunzunegui y toda esta gente todo este tipo de novelistas que ellos de entrada niegan decirse historiadores, ¿no? O sea, ellos asumen que son novelistas y no sé qué tanto, pero es muy claro que su trabajo es un trabajo ideológico, es un trabajo que quieren llevar su perspectiva de la historia, una perspectiva, por cierto, muy azul, muy cargada hacia como la parte de justificación de estos gobiernos de acción nacional que tuvo en su momento. Es una historia que, ok, es muy loable el recurso de buscar una historia alternativa a la historia de bronce que se lleve a las masas, pero no de falsearla. Si ustedes han leído a Martín Moreno con un poco de espacio crítico, tiene dos elementos. Uno, el chisme como recurso literario, el chisme histórico, el chiste de lo que supuestamente ocurrió, y la sexualidad, ¿no? Son los dos elementos escandalosos que maneja para de alguna manera vender, y eso es parte de lo que lo convierte en un bestseller, pero por desgracia no es una perspectiva que pueda llamarse una perspectiva seria. Peor ahora que se metió al periodismo, él dice que es el periodismo novelado. Y lo que he ido en las entrevistas, la verdad es que no pienso darle dinero para que siga enriqueciéndose el señor. Y la verdad lo que se escucha es la misma falta de criterio, la misma
historia bastante chabacana, ¿no? Muy interesada nada más en defender en un punto y renunciando completamente a la objetividad. Rechaza completamente cualquier perspectiva de objetividad y es una historia muy maniquea, ¿no? Nada más para resaltar a determinado tipo de personajes y determinado tipo de pensamiento, ¿no? Es que ensalza sobre todo a las élites de este país. Decía un revolucionario italiano de los años 30, ¿no? Que le tocó padecer el fascismo. Es importante sí conseguir el poder en términos políticos, pero es más importante conseguir cierta liderazgo, cierta confianza, cierto espacio en términos intelectuales. Y eso es de alguna manera lo que desde las izquierdas se ha dejado un poco de lado. No se ha construido más que en términos muy espontáneos y muy anárquicos, ¿no? Cada quien por su lado. Es como muy fragmentario lo que existe en cuanto a ir generando una cultura propia. Al menos en nuestro país esto es lo que ha venido ocurriendo. Novela que hoy nos presenta Miguel Ángel Chinameca es una novela que tiene que trabaja mucho en ese sentido de ir construyendo una historia, una novela histórica desde el otro lado, ¿no? Y trabajarlo mucho con el sentido de la objetividad, sí darle el recurso de la imaginación e ir humanizándonos a los personajes. Si ustedes la leen, ustedes van a encontrar grandes segmentos de referencia a documentos reales, a documentos que realmente existen, a documentos que realmente se trabajaron, que fueron presentes. Es un trabajo impresionante el que hace en cuanto a archivos, y es desgastante, créanme, por experiencias. Uno sabe que el trabajo en archivos es bastante tedioso, puede ser bastante incluso frustrante en ocasiones. Y por eso también sabemos que es muy loable el que en una novela histórica se fundamente con todo este tipo de recursos y se construye a partir de ahí una perspectiva más clara, que no abandone ni la perspectiva ni la idea de objetividad que se la da recurrir a los documentos, ni la parte artística, ni la parte creativa, ¿no? Que es más esta parte de retomar la humanidad de los personajes, y mucho menos renuncia a presentarnos una historia de lucha, una historia que podemos reivindicar muy bien desde las izquierdas, y no es nada más la lucha de Zapata como caudillo. Ya decíamos, se comentaba hace rato, ¿no? Una de las novelas fue la biografía de Zapata. Aquí nos presenta no nada más esa perspectiva, nos presenta una lucha. Bueno, el autor se remonta a 1796, bueno, finales del siglo XVIII, para referirnos toda esta lucha que llevaron los pobladores de Anenecuilco y de lo que después sería Villayala, el poblado que después sería Villayala. Nos lo refiere en documentos, nos pone los grandes dificultades que esta gente presentó, que esta gente tuvo, los obstáculos que siempre les pusieron los poderosos para expropiarle su tierra a las comunidades indígenas. Y esta gente nunca se dio por vencida. Tuvo la osadía de oponerse siempre a los abusos que les querían imponer la gente de poder, básicamente los hacendados de la zona de Morelos. Es una de las cosas que se deben rescatar, que yo creo que es la parte más valiosa, que es una lucha, es la historia de una lucha social. Zapata sí en algún momento se convierte en el personaje que canaliza todas estas luchas, pero no es el único. Nos demuestra de alguna manera aquí Miguel Ángel
que en los grandes procesos históricos, son la gente, somos las masas, las mayorías, las que vamos construyendo nuestro propio destino. Y sí vamos construyendo incluso a nuestros propios dirigentes, a la gente que puede concretar estas grandes gestas históricas. Creo que esta es una de las cosas que nosotros tendríamos que ir comprendiendo, ir asimilando del extraordinario trabajo que hace para esta novela el compañero Miguel Ángel. Por último, y para darle que él nos comente más acerca de su novela, creo que sí sería importante buscar que de alguna manera esto deje de ser un fenómeno aislado, ¿no? El compañero tiene 4 novelas históricas y tienen una difusión mucho menor, ¿no? Por no estar con las grandes editoriales, no tener toda esta capacidad de distribución y de publicidad que tienen estos historiadores de la derecha que ahora están, estos novelistas históricos que ahora están de moda, que la verdad no aportan gran cosa, sino ideas muy rústicas, muy rudimentarias. No les interesa mucho el realmente desmentir, sino ellos dicen que les interesa quitar mitos, pero para poner otros mitos. En cambio, aquí lo que hace el compañero es poner, de alguna manera, intenta poner verdades, trabajarlo de manera un poco más objetiva, todo este tipo de elementos históricos, y hacernos asequible, la historia, hacernos alcanzable, entendible la historia, a todos los que no necesariamente tenemos conocimientos profundos sobre la historia. No ha sido nuestra materia, sino como un acercamiento. Y esto es lo que nosotros necesitaríamos empezar a trabajar, ¿no? Es esta parte de cómo ganarnos ideológicamente a la gente, cómo hacerles ver todas estas necesidades que se tienen desde la izquierda, si nosotros no somos capaces de presentarles esta visión histórica, una visión mucho más amplia. Es creo que una de las herramientas que pero tendríamos que irla concretando, irla de alguna manera buscando los caminos, los medios para hacerla más sistemática, hacer que estos gobiernos de la Cuarta Transformación de alguna manera vayamos impulsando esfuerzos como el de Miguel Ángel, ¿no? Que son el de crear una narrativa distinta, un acercamiento a la historia por caminos distintos, de manera más amplia y con una mayor profundidad que lo que ha existido hasta este momento. Cedo la palabra al compañero Miguel Ángel, al autor. Bien, antes que nada les agradezco su presencia a este foro, que de alguna manera ya representa como algo muy particular en el aspecto de que siempre me han dado la oportunidad de venir a presentarles los trabajos que he realizado. A Eduardo por esa introducción que acaba de hacer respecto al género de novela histórica, que en algunas ocasiones también se complementa con la novela historiada, ¿no? Que es otro género también muy parecido, pero que le da un poco más de peso a la cuestión histórica. Y naturalmente les agradezco a todos ustedes la presencia en pleno sol. Sí, ahora sí nos tocó estar bajo el sol directamente, pero bueno, pues vamos a tratar de que esto pase en segundo término y nos adentremos a esta historia. Efectivamente, lo que comenta Eduardo respecto a la novela, yo trato de apegarme mucho a la cuestión ética y al respeto a los personajes, ¿no? Esto no implica que no tenga uno que escudriñar e incluso encontrar algunos aspectos que pueden ser poco difundidos o que puede en un momento determinado no gustarnos a nosotros como escritores, pero que de alguna manera los tenemos que dar a conocer. Esta novela yo la divido en etapas, ¿no? Una primera etapa que tiene que ver mucho con los antecedentes del pueblo de Anenecuilco, un pueblo que tiene los orígenes incluso desde época prehispánica, un pueblo que ya le rendía
pleitesía al gobierno central de Tenochtitlan. Anenecuilco brindaba mucha ayuda como una especie de tributo a la fuerza central de Tenochtitlan. Y se hace la referencia porque cuando llegan los invasores españoles, el lugar de Anenecuilco cae inmediatamente en la cuestión de voracidad por parte de los españoles. Y aquí lo que puede ser en un momento determinado una bendición se vuelve una maldición para la gente de Anenecuilco, y esto tiene que ver con la extraordinaria calidad de las tierras del pueblo de Anenecuilco y en general lo que posteriormente sería el pueblo o el estado de Morelos. Esta ambición desmedida por parte de los españoles pues no tiene otra cosa que la siembra de la caña de azúcar. Hernán Cortés, a la llegada a territorio mexica, lo que le importa es explotar de una manera brutal las tierras para enriquecerse a través del producto de la caña de azúcar. Y efectivamente, con el tiempo Morelos se llegaría a manejar o a ser el tercer país a nivel mundial en exportación de caña de azúcar. Esto nos da una idea de lo importante que resultaba ser para los hacendados el despojo grosero de las tierras de Anenecuilco. Y efectivamente así fue. Desde los primeros años que llegaron los españoles y se dieron cuenta de la calidad de tierras que tiene la gente de Anenecuilco, pues no escatimaron esfuerzos por apoderarse indiscriminadamente por todos los medios, y en estos medios naturalmente que están los violentos, de despojar las tierras de Anenecuilco. Y no solo era Anenecuilco. Hagamos la referencia también de que todos los despojos en cuestión de tierra tenía que ver precisamente con la calidad de las tierras que tenían los lugareños. En ese sentido, la estrategia de los hacendados fue el despojo paulatino y permanente de esas tierras. Tierras que finalmente van a estar perdiendo de una manera constante, como les repito, por la usurpación, por diversos medios, y entre esos medios son la violencia. Es una etapa crucial en la vida de Anenecuilco. Y cuando digo Anenecuilco, el despojo no solo era con ellos, sino en general. Pero muy concretamente yo me refiero al caso de Anenecuilco porque es la parte que estudié para este estudio. Pueblos que con el paso del tiempo van a desaparecer porque es tanto el cerco que han ofrecido, en los que han involucrado a la población de Anenecuilco y otras poblaciones, que llega un momento determinado en que se han visto permanentemente y completamente despojados. Pueblos que desaparecen porque al ya no tener tierras donde sembrar, pues tienen que emigrar. Pero a esto se le agrega también la cuestión de la densidad demográfica. La baja densidad demográfica que tienen algunos pueblos los hace proclives a que tengan que emigrar porque no son lo suficientemente en cantidad como para poder oponerse a los despojos de los hacendados y naturalmente en contubernio con las autoridades gubernamentales, tanto locales como a nivel federal. El tiempo transcurre y vamos pasando épocas de despojos tan permanentes, tan absurdas, tan desmoralizantes, que yo cuando estuve leyendo esta parte de despojos que abarca casi 3 siglos, me resultaba a veces hasta tedioso escuchar los mismos argumentos por parte de las autoridades para despojar a los indígenas y de los pretextos que a ellos les esgrimían para no hacerles justicia. Es aberrante, y de alguna manera cuando estuve leyendo esta parte de la historia de Anenecuilco me hizo recordar sin duda alguna lo que actualmente está de moda en cuanto a que el gobierno de Andrés Manuel le solicita al gobierno español que dicte disculpas. Si efectivamente no entendemos esta parte de la historia, quizá tampoco podríamos entender con mayor contundencia el argumento del presidente. Es tan permanente ese despojo que se da en esos años que, les repito, transcurren siglos, y dentro de esos siglos, para no hacer tanta insistencia o
meterme tanto a detallar la manera en que los despojaban. Yo me traslado a una época un poco ya más reciente, porque naturalmente que dentro de esta cadena de despojos, pues transcurrieron gobiernos de todo tipo, ¿no? Y uno de los gobiernos que fue sumamente nefasto en todo esto, pues sería el de Antonio López de Santana. ¿Qué sabemos quién fue Antonio López de Santana en cuestiones de entrega de tierras, de corrupción? Se le hace a Santana mucha referencia cuando se habla de él, de la venta de los territorios, del 55% del territorio mexicano a los extranjeros, a los Estados Unidos. Pero además de este entreguismo, era un brutal corrupto. Y aquí un paréntesis, en ese aspecto de la venta de los terrenos, pues Santana se quedó con una parte importante de los pagos. Llega la época en que llega al poder Benito Juárez. Benito Juárez es un personaje quizá decepcionante para la gente de Nenecuilco, porque como campesino, como indígena, ellos tenían la esperanza de que con Benito Juárez se pudieran recuperar sus tierras, pero no es así. Desafortunadamente, el gobierno de Benito Juárez pasa por una serie muy complicada. Recordemos la guerra que tiene con Francia, y que eso de alguna manera lo mete en un gobierno itinerante. Un gobierno itinerante que no le permite estar permanentemente en un lugar. Esta situación se puede entender un poco para comprender la postura y por qué de las leyes de reforma que van en contra del campesinado, por qué actúa de esa manera. Entendamos también que esa parte de la economía del país está por los suelos, está destrozada. Temporadas, épocas de guerra que finalmente no permiten que un país como México logre estabilizarse para, en ese sentido, estabilizarse políticamente, para también estabilizarse económicamente. Esa es una de las razones por las cuales Benito Juárez emite algunos decretos, algunas leyes que pudiera pensarse que son de derecha, porque van en detrimento de la cuestión agrícola, agraria de los pueblos originarios. Y sobre todo porque no conoce o no reconoce la parte comunal de las tierras como una preocupación permanente de la mayoría de las poblaciones de Morelos. Les preocupa que ese concepto que originalmente, prehispánicamente tenían de conglomerado en cuestiones de tierra, de comunidad, de jidal en tierras, sea desconocido en un principio por las autoridades españolas virreinales y posteriormente no sea reconocido ni retomado por el propio Benito Juárez. Y ahí sufre una decepción que es notoria para la gente de Nenecuilco, porque si bien esperaban que con eso, con la llegada de Juárez a la presidencia, pues tuvieran por lo menos una esperanza de poder recuperar las tierras. Desafortunadamente no es así. Llegan para continuar con estos terribles despojos, décadas, años, y me brinco a la época que conocemos o que hemos estudiado un poco más, porque quizá es la más reciente, la de Porfirio Díaz. Emiliano Zapata, como recordemos, nace el 8 de agosto de 1879. Prácticamente desde que él nace no ha escuchado otro gobierno, otro presidente que no sea Porfirio Díaz. Y en ese sentido, Emiliano Zapata crece desde su infancia escuchando el nombre de Porfirio Díaz y como un sinónimo de despojo de tierras, que naturalmente es un despojo que está muy bien respaldado por este gobierno en beneficio exclusivo prácticamente de los latifundistas, los hacendados, la gente de dinero que no se cansa y que no se había venido cansando de despojar a los indígenas, sobre todo de Morelos. Es tan angustiante el despojo que han sufrido la gente de Nenecuilco, que es todavía más sorprendente la tenacidad con la que ellos se mantienen en la insistencia de tratar de recuperar
las tierras. Es muy, hasta cierto punto a veces incomprensible cómo es que se mantengan en esa terquedad cuando no era solamente el insistir en que se les devolvieran las tierras, sino porque eso representaba una cuestión económica para los campesinos. Cuestión económica que, si bien no tenían manera de sobrevivir en esos aspectos porque no tenían tierras para sembrar, sí tenían que desembolsar un capital para mantenerse en los pleitos, litigios que eran constantes. Y hago una referencia muy importante porque si para los mismos hacendados meterse a un litigio, llevar un litigio contra los campesinos, contra los indígenas, ya resultaba oneroso, ya se quejaban de que resultaba caro mantenerse en un litigio, porque un litigio no era nada más asistir a una dependencia de gobierno, era tener que trasladarse. En primera instancia, un litigio lo tenían que llevar a Cuautla, que es el lugar que les correspondía iniciar los litigios. Posteriormente, tenían que trasladarse a Cuernavaca. Y finalmente tenían que trasladarse a la capital del país. Y entendamos que en aquellos años, principios del siglo XIX, los viajes que se tenían que hacer a la capital, pues no eran nada sencillos, ni en distancia, ni en tiempo, y mucho menos en cuestiones económicas, porque para cubrir por parte de los representantes del pueblo de Anenecuilco, cubrir un trámite de ese tipo, tenían que trasladarse a la capital, lo cual implicaba tener que dejar de lado sus actividades. En el mejor de los casos, si tenían un poco de tierra que sembrar, tenían que dejar a un lado eso para involucrarse de manera abierta en esa insistencia por recuperar las tierras. Esa era una parte sumamente importante que todavía cuando yo estuve leyendo esta parte no entendía cómo se mantenían en esa terquedad. Había pueblos que prácticamente habían desaparecido porque no habían tenido la tenacidad para mantenerse en esa lucha. Y aquí hay una parte sumamente importante que les da a los pobladores de Anenecuilco la contundencia de las propiedades de sus tierras, que son los documentos. Es sumamente importante valga la redundancia, la importancia que le da a la gente de Anenecuilco para tener los documentos que les daban la posesión de las tierras. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando ya Emiliano Zapata se involucra de manera abierta y ya de manera contundente en la presidencia del pueblo de Anenecuilco. Emiliano Zapata desde pequeño fue un hombre, un niño que tenía ya esa visión, ¿cómo decirlo?, predeterminación para ser un hombre que iba a llegar a ser lo que conocimos. Y esto tiene mucho que ver incluso con el día de su nacimiento. Están los testimonios de vecinos y de la propia familia de Emiliano Zapata, que más concretamente son de las dos hermanas, María de Jesús y María de la Luz, que son mayores que él. Cuando Emiliano Zapata nace con una especie de lunar en el pecho, una especie que ellos identifican como manita. Esta distinción preocupa un tanto a los familiares de Emiliano Zapata porque piensan que es algo negativo, que es algo que va a ir en contra de su futuro. Pero hay gente que dice que es lo contrario, que es un símbolo de un personaje que va a llegar a trascender y que va a ser de suma importancia, y no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Y efectivamente, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que esa situación, esa premonición va a llegar a ser real y va a llegar a ser en beneficio de la población campesina. Emiliano Zapata de pequeño observa cómo los pobladores de Anenecuilco son despojados permanentemente de sus tierras. Y hay un pequeño diálogo ahí que se da entre el propio Emiliano y su padre, Gabriel Zapata, que también naturalmente ha sufrido los despojos de las tierras. Al observar cómo se les arrebatan, cómo les destruyen incluso los sembradíos de frutas, de legumbres, de maíz a las poblaciones, el pequeño Emiliano Zapata, al observar esto y ver la desesperación y el llanto
que tienen los pobladores de ser despojados, les pregunta que por qué lloran. Pues su padre Gabriel Zapata, sencillamente le dice, pues ¿por qué nos despojan de las tierras? Y dentro de esa ingenuidad de un niño de casi 8 o 9 años, Emiliano Zapata le dice, bueno, pues ¿por qué no la recuperan? ¿Por qué no se oponen? Pues no podemos porque el hacendado es poderoso. Y Emiliano, dentro de ese futuro premonitorio, se atreve a decirle, pues ya verán, cuando yo crezca, vamos a ver si no la recuperamos. Queda ese pequeño diálogo como una anécdota que va a ser contundente en el futuro de lo que llegaría a ser el revolucionario más importante de la revolución. Emiliano Zapata, y aquí normalmente es algo y hacía referencias precisamente Eduardo en el aspecto de que a veces desconocemos cuestiones personales, pero que tienen mucho que ver, y efectivamente, Eduardo, cuando se habla de Emiliano Zapata se deja de lado un poco su aspecto personal, tratado naturalmente con mucho respeto. Porque si bien Emiliano Zapata desde joven dio muestras de ser rebelde, de ser un personaje que no se dejaba intimidar, y mucho menos por personas o trabajadores de la hacienda, pues un asunto que va a tener mucho que ver con la permanente persecución que las autoridades van a ejercer, persecución y represión que las autoridades hacendarias y de gobierno van a tener con Emiliano Zapata, que todavía esta cuestión personal va a ahondar en esa situación. Resulta que Emiliano Zapata era un personaje atractivo en el aspecto de que era un personaje que le gustaba mucho la charrería, un personaje que era un excelente domador de caballo, y esto va a tener mucho que ver con una relación que va a fundamentar y que va a llevar a cabo más adelante con uno de los hacendados más importantes de la región, y que sin duda alguna va a ser de tanta importancia que en ese aspecto va a tener mucho que ver su futuro. Este personaje que va a ser fundamental incluso para Nenecuilco es el yerno de Porfirio Díaz, un hacendado que era el dueño de la hacienda de Tenextepango, una de las más importantes del estado. Y me regreso a lo que decía de Emiliano Zapata respecto a que era un personaje que le gustaba mucho las cuestiones, las suertes de la charrería, las peleas de gallos, le gustaba la baraja, le gustaba echar los volados. Era un personaje muy, muy natural, o casi como la mayoría de los personajes que eran en los pueblos. Se divertía en las ferias. Él era un asiduo a las fiestas. Era un personaje muy vividor en el aspecto de que le gustaba vivir la vida en todos sus aspectos. Y naturalmente en ese gusto por los caballos también tenía una extraordinaria afición a las mujeres. Para su mala suerte, pues siempre, o para su buen gusto, o para su exigencia como persona, pues siempre se enamoraba de gente o de mujeres que económicamente tenían una posición más elevada. Y una de estas mujeres, que es con la que inicia su vida sentimental, pues es Inés Aguilar. Inés Aguilar es hija de Remigio Alfaro, un personaje que, si bien no era un personaje que tuviera grandes cantidades de dinero, extensiones de tierra, por lo menos sí tenía una postura un poquito más allá que el promedio. Y esto lo hacía naturalmente proclive a cierta admiración al gobierno porfirista, que se identificaba con las políticas porfiristas. Visto así, Emiliano comete el pecado, el error de enamorarse de la sobrina de este Remigio. Y, como sabemos, esta postura natural de diferencias económicas de alcurnia, pues no iban a tomarla muy de buena manera los familiares de la mujer, que siempre se opusieron a que tuviera una relación afectiva, amorosa con Emiliano Zapata. Sin embargo, todos los líderes en algún momento son tercos, y Emiliano Zapata pues no va a ser la excepción. Emiliano Zapata es muy tenaz, muy terco, pero también muy disciplinado. Emiliano Zapata pues decide, y se lo comenta
así a su primo hermano Francisco Franco, que no lo confundamos con Francisco Franco el fascista. Le confía muchas cosas porque a ellos les toca vivir esa parte amorosa, inclusive se disputan a veces el gusto, la preferencia por alguna mujer y que finalmente a veces ninguno de los dos logra obtenerla, sino que llega otro y se las gana, ¿no? Esta relación que busca Emiliano Zapata con Inés va a ser muy controversial para Emiliano Zapata, porque si bien poco sabemos también o es poco difundido que Emiliano Zapata tuvo que salir en 3 ocasiones del pueblo de Anenecuilco por su carácter rebelde, porque se oponía a los hacendados, porque se oponía a las fuerzas federales, porque se oponía a las fuerzas rurales. Esto finalmente va a tener o va a complementarse con estas cuestiones personales, porque resulta que Emiliano Zapata, en una de las ocasiones en las que tiene que salir huyendo o para ponerse a resguardo de salir de Anenecuilco, tiene que ver con una postura abierta de confrontación por parte de los familiares de Inés Aguilar, porque al no estar de acuerdo en esa unión, finalmente ellos tratan por todos los medios de separarlos. Y como este personaje de Remigio Alfaro es muy afín a los hacendados, tiene ahí ese vínculo, que aprovecha ese vínculo. Emiliano Zapata ya es un personaje que se ha involucrado abiertamente en la problemática general agrarista, no solo de Anenecuilco, sino que ya ha venido participando en demandas de restitución de tierra con otras poblaciones. Y un caso muy concreto es con el de Yautepec. En Yautepec tiene a su primo hermano Amador Salazar, que lo invita a que participe, a que se una a las pláticas que tienen en torno a los despojos que han venido sufriendo incluso Yautepec, que es algo común en esos años y que es una similitud con la que ha tenido la población de Anenecuilco. Emiliano Zapata ya empieza a frecuentar este tipo de círculos, ya empieza a acercarse con otras poblaciones para enterarse finalmente de cómo está la situación, que finalmente es lo mismo que la que están padeciendo ellos. Y esta situación, naturalmente que ya lo conocen las autoridades, ya lo conocen los hacendados, y eso representa un peligro potencial porque Emiliano Zapata está creando una figura de rebelde en la que tampoco empiezan a ver con buenos ojos naturalmente los hacendados. La situación que naturalmente van a aprovechar los familiares de su esposa Inés es precisamente que confluye para el hacendado quitarse del medio un personaje que constantemente les está metiendo ruido en el aspecto de que ellos piensan que les está alborotando a la indiada. Para el ejército es a su vez recuperar algunos de volver un poco al asunto de la leva, pero la leva es diferente a la cuestión de sorteo. A Emiliano Zapata tratan de sortearlo o según los sorteos sale premiado con que tiene que integrarse al ejército. Esta parte, y además se agrega que la familia de su esposa pues quiere deshacerse de él y quiere deshacer ese matrimonio. Aquí confluyen estos intereses y como resultado da el hecho de que en 1908 el ejército emite un llamamiento para que Emiliano Zapata se presente, que se integre al 9º Regimiento de Caballería ubicado en Cuernavaca. Sin embargo, bueno, tiene buena suerte Emiliano Zapata porque logra enterarse de que hay este mandato y lo que hace Emiliano Zapata es salir de Anenecuilco para evitar integrarse o que sea metido al ejército. Poca gente sabe que Emiliano Zapata estuvo en el ejército hasta el 4º intento y esto tiene que ver con la cuestión política que de alguna forma ya no creían tanto ellos, la gente de Anenecuilco, porque se habían cansado de por cuestiones políticas, administrativas, legales, intentar recuperar las tierras y no lo habían logrado. Y en los políticos para ellos eran unos traidores. Emiliano Zapata tenía ese concepto de los políticos. Los políticos no son confiables, además de que son traidores porque se van a vender con el primero que les ofrezca una cantidad suficiente.
Emiliano Zapata tiene que salir huyendo precisamente en 1908 por evitar ingresar al ejército. Y no va a ser la única ocasión en que las autoridades van a insistir en ingresar al ejército Emiliano Zapata. Y digamos que en ese aspecto las autoridades se muestran un tanto benevolentes con Emiliano Zapata, porque si bien él ya era un personaje de mucha relevancia, a los personajes de esas circunstancias, de esas características, pues lo que les esperaba era en muchos casos no solo el ejército, sino que era mandarlos a los campos henequeneros de la península, donde difícilmente regresaban por las pésimas condiciones en que desempeñaban los trabajos. Entonces, se habían vuelto un tanto benevolentes con Emiliano Zapata porque él no había caído en esa suerte de que lo enviaran para allá, pero aquí sí tiene algo que ver el hecho de que su esposa y a su vez los tíos de ella conocieran a las autoridades, y por ser el padre de dos de los hijos con ella, pues se notan un tanto benévolos, y lo que hacen contra él es nada más mandarlo al ejército para mantenerlo fuera de esa pelea, de esa permanente presencia y rebeldía que ha ejercido contra las autoridades y en concreto contra los hacendados. A la cuarta oportunidad, finalmente toman a Emiliano Zapata y lo meten al ejército. En esos años había la posibilidad de que el reclutado saliera del ejército buscándose un reemplazo, pero para el caso de Emiliano no hay reemplazo que valga, porque saben ya el personaje de que están hablando, porque además Emiliano Zapata en 1909 había sido nombrado el representante de la Junta de Anenecuilco, de la defensa de las tierras de Anenecuilco, lo cual ya hacía a Emiliano un personaje que había trascendido no solo a Anenecuilco. El 12 de septiembre de 1909 había sido nombrado Emiliano como representante del pueblo de Anenecuilco, y en ese sentido el ser representante de un pueblo pues ya ponía todavía más expectativa, más atención a estos personajes por parte de los hacendados. Y Emiliano Zapata no va a ser la excepción. Emiliano Zapata era un personaje ya conocido en gran parte de Morelos. Y su presencia, su prestigio ya era reconocido incluso en Cuernavaca. Y era algo que notoriamente les preocupaba a los hacendados. Esta situación de entrar Emiliano al ejército tiene preocupados indudablemente a los pobladores, porque no solo los han despojado de sus tierras, de sus aguas, sino que ahora los han despojado abiertamente de sus representantes, y como tal tener en la cárcel o que es un equivalente en el ejército emiliano, pues para ellos representaba todavía una desesperación, porque no tenían el representante que se pusiera al frente para seguir en la insistencia de recuperar las tierras. Aquí surge la figura de Ignacio de la Torre como un amigo, una amistad de Emiliano Zapata, porque todos los trámites que han intentado hacer o llevar a cabo la gente de Anenecuilco se estrellan en el fracaso, porque no hay manera de obtener ese beneficio de reemplazo. Tienen que acudir con el propio Ignacio de la Torre para que sea él el intermediario que les permita sacar a Emiliano Zapata con un reemplazo del ejército. Lo cual es a medias, porque si bien que se involucre un hacendado en favor de un indígena, pues no era nada común. Y nada común porque eso implicaba una cierta presión por parte del resto de los hacendados y, sobre todo en el caso de la Torre, estar permanentemente con la confrontación con su suegro. Pero sin embargo, de la Torre platica esta situación con Porfirio Díaz, le hace ver la conveniencia de sacar a Emiliano Zapata del ejército, pero a cambio de traerlo a trabajar a las caballerizas que tiene el hacendado de la Torre en la capital del país.
no es muy del agrado de Emiliano Zapata que tenga que ponerse bajo el mando o bajo las órdenes de un hacendado, porque si hay algo que odiaba Emiliano Zapata y la gente de Anenecuilco eran los hacendados. Y se hace abierta la animadversión que tienen los campesinos, sobre todo contra los españoles. Porque si bien ya no era una cantidad elevada de españoles que tuviera posesión de tierras, todavía ellos, como Anenecuilco, tenían pleitos muy abiertos con dos haciendas. Una de ellas, la del hospital, que sí era dueño un español, Vicente Alonso Simón, y con el otro hacendado que era de Coahuixtla, el hacendado Mendoza Cortina. Esos eran los dos personajes, esas eran las dos haciendas con las que permanentemente tenían los conflictos. Por aquí traigo un mapa, se los voy a enseñar un poquito más adelante, para que viéramos el grado de sitio, el grado de hostigamiento a que habían llegado y que seguían soportando la gente de Anenecuilco. Los habían prácticamente cercado, de tal manera que años atrás las tierras, las únicas tierras que ya tenían la gente de Anenecuilco era donde estaba asentada su iglesia, la iglesia que tiene nombre de San Miguel Arcángel, y de ahí el nombre de San Miguel Anenecuilco. Ya las haciendas habían absorbido prácticamente todo lo que era la tierra de cultivo de la gente de Anenecuilco. Y retomando la parte más actual, el hecho de que de la Torre se interesara por la conmutación de la pena de Emiliano Zapata traía esa intención, quitar a Emiliano Zapata de ese entorno agrario, de ese entorno de representante de pueblo, de ese entorno de líder en Anenecuilco, para meterlo a un ambiente de lujos, un ambiente donde se iba a sentir deslumbrado por todo lo que estaba viviendo en una capital como era la Ciudad de México. Naturalmente que una casa de un hacendado pues estaba llena de lujos y de gente muy importante, por supuesto, acaudalados. Y ellos pensaban, los hacendados, junto con Porfirio Díaz y de la Torre, que sacar a Emiliano Zapata de ese entorno campesino de pobreza y meterlo a un entorno de riqueza, de opulencia, como representaba la Ciudad de México, pues lo iba a deslumbrar. Y en ese deslumbramiento, pues iba a acabar Emiliano Zapata por quedarse a vivir y olvidarse de los campesinos dándoles la espalda. Sin embargo, pues sufren la decepción, porque cuando termina el periodo que debe de cubrir Emiliano Zapata de estancia aquí, pues él lo primero que hace es regresarse inmediatamente a la Ciudad de México, a Anenecuilco, a ponerse de nueva cuenta al frente de las demandas, de los problemas que están padeciendo los campesinos de Anenecuilco. Regresa Emiliano Zapata a Anenecuilco para enterarse que están prácticamente al borde de la desaparición como pueblo. Se han cansado de enviar cartas a los gobiernos, al gobernador interino, al gobierno titular, al propio presidente, y no han obtenido ningún asomo de respuesta. Al contrario, lo único que han obtenido son cartas que parecen cartas hechas como burla. Ellos, para sobrevivir, han tenido que acudir a comprarse algunas pequeñas reses para incursionar en la ganadería. Emiliano Zapata así empezó. Emiliano Zapata de pequeño había recibido como herencia por parte de su abuela una yegua y por parte de su padre una res, que eso de alguna forma le despertó el gusto por la ganadería y que naturalmente complementaba con su dedicación al campo y su gusto por sembrar. Esta situación de ser agrarista por parte de algunos habitantes de Anenecuilco todavía va a ser más problemático con ello, porque si bien ellos esperaban obtener algunos recursos con la venta, la crianza
de ganado, pues sus sueños muchas veces se ven estropeados porque al no tener ya lugares donde puedan pastar las reses, estas reses de manera natural se brincan a las tierras que aunque pertenecen a los de Anenecuilco, pero tienen en poder los hacendados, se meten y estropean los sembradíos de los hacendados, que naturalmente al ver esto inmediatamente empiezan a reclamar por los prejuicios que están sufriendo los sembradíos. Y como respuesta, una de ellas es que el hacendado agarra las reses, se las lleva, las amarra y ahí las mantiene hasta que no paguen los campesinos una cantidad aproximada de 5 pesos por cada res por compensación a los perjuicios que le han hecho a las haciendas. Pues muchas veces no tienen dinero, en ocasiones pues tenían que dejar las reses ahí y en el mejor de los casos pues lograban recuperar una que otra, pero cuando se enfermaban pues prácticamente esas reses morían, ¿no? Y naturalmente que esto era algo que todavía va en detrimento de los campesinos. Y esto era parte del plan de los hacendados, porque el desarrollo industrial que habían tenido la caña de azúcar para su procesamiento exigía que se tuvieran más tierras. Y naturalmente, al exigir tierra, era obvio que iban a necesitar más mano de obra. Y la mano de obra, naturalmente, que se la surtían de los campesinos. Si los campesinos tenían su propio negocio, como era la ganadería, pues no iban a irse a trabajar a las haciendas. Y eso, de alguna manera, no le convenía a los hacendados, porque se iban a quedar sin trabajadores y ellos lo que necesitaban era elevar su producción. En ese sentido, pues estrechar el círculo de presión a los campesinos, quitándole las reses y con el despojo de las tierras, pues era obligar naturalmente a los campesinos a que se fueran a trabajar a las haciendas. Si no tenían otra manera de tener algún ingreso, pues no les quedaba otra opción que meterse a trabajar a las haciendas. ¿Y qué será finalmente uno de los puntos importantes que vislumbraban los hacendados? Obligarlos a que se metieran a trabajar a las haciendas. Emiliano Zapata observa esa situación al regreso de su estancia en la Ciudad de México con una amargura, una tristeza y un coraje a su vez por la forma en que se les está sometiendo a los campesinos. El colmo para Emiliano Zapata es leer una carta en la que la gente de Anenecuilco abiertamente se dice que va a respetar el veredicto de las autoridades, independientemente de quién sea o quién resulte como propietario de las tierras. Ellos de alguna manera están poniéndose en bandeja de plata con las autoridades y en un momento determinado aceptar, cosa que no es así, aceptar que los hacendados son los dueños de las tierras que han despojado a sus originarios dueños. Emiliano Zapata no puede concebir esta situación de aceptar que si bien las tierras son de ellos, se les deje a los hacendados como propietarios. Y esto es el detonante para Emiliano Zapata para que a mitad del año, más o menos en mayo, junio, se reúna con los habitantes, con los jefes de familia de Anenecuilco y hagan una junta. En esa junta determinan que la única manera, como dice Emiliano, de recuperar las tierras es la de tomar las tierras por propia mano. Y con esta gente, cerca de 80 pobladores de Anenecuilco, se reúne y toman la determinación de ir a recuperar una parte de los predios que son propietarios. El predio que se llama El Guajar. Y ahí van los campesinos, algunos con machetes, con cuchillos, con sus herramientas de trabajo, una que otra herramienta de labranza, a recuperar las tierras. Y lo hacen así. En esos años ya la situación maderista, el movimiento político de Madero está en auge. Eso sirve en gran medida de que las autoridades no se lancen abiertamente y de manera furiosa contra los campesinos liderados por Emiliano Zapata. Porque
Emiliano Zapata toma la determinación de recuperar esas tierras, pero afortunadamente en esa primera toma violenta no hay ningún enfrentamiento, porque está la atención puesta en el movimiento de Madero y eso de alguna forma le quita un poco de presión a la iniciativa zapatista. Esta toma de recuperación de tierras es apoteósica porque se conoce inmediatamente por los alrededores. Y las primeras poblaciones que se enteran de esta toma, de esta recuperación de tierras, son el pueblo vecino de Villa de Ayala, Moyotepec, que son los poblados más cercanos, y naturalmente en Cuautla. La reacción de otros campesinos, de otras poblaciones, es acercarse inmediatamente con la gente de Anenecuilco para pedirles asesoría, apoyo y sobre todo el liderazgo de Emiliano Zapata, que naturalmente Emiliano Zapata no va a negar, siempre y cuando pone un requisito, que efectivamente la gente que va a recuperar las tierras sean los propietarios originales, porque tampoco Emiliano se va a aventar en una situación no planeada, no pensada, exigiendo algo que sabe o que puede no saber que no es cierto. Es decir, que un campesino puede exigir tierras que no son de su propiedad y que en ese aspecto involucren a Emiliano Zapata en una situación que lo comprometería. No, Emiliano Zapata siempre fue muy cauto en que las tierras que iban a solicitar y a pedir fueran originalmente de su pertenencia y para eso, naturalmente, que va a contar con el respaldo de los documentos que les daban la propiedad, la posesión original a ellos. Llegamos ya a la época en que está la revolución. Emiliano Zapata se mantiene un tanto receloso en cuestiones políticas porque tienen la terrible experiencia de la elección anterior en el caso de la gubernatura de Morelos. Ellos se habían aventado abiertamente en apoyar la campaña electoral del candidato de oposición, Patricio Leiva, en contra del candidato oficial porfirista, Pablo Escandón. En ello se habían metido abiertamente a participar apoyando a este candidato, porque este candidato en algún momento determinado, si bien también vale la pena precisar que él no lo hace abiertamente, no hace abiertamente la declaración, sí da algunas ideas o caminos o sesgos en el sentido de que de llegar a ser gobernador va a entregarles la tierra a sus dueños originales, cosa que pone en alerta a muchos hacendados porque se verían naturalmente afectados en las propiedades, pero naturalmente que no solo a los hacendados, sino que el mismo Porfirio Díaz, al enterarse que Patricio Leiva está prometiendo la devolución de las tierras, pues lo manda a llamar a la capital para exigirle explicaciones respecto al ofrecimiento que está haciendo. Leiva acudió naturalmente al llamado de Porfirio Díaz y de ahí sale con las orejas gachas porque finalmente él dice, pues es que yo en ningún momento prometí devolver las tierras a los campesinos. Y esta es la decepción que sufren los campesinos porque si bien se habían aventado en todo este proceso con todo en la campaña, pues el escuchar por parte del candidato que no se van a devolver las tierras, pues es una frustración que los desencanta por cuestiones políticas y finalmente deciden no creer más en cuestiones políticas y menos en los políticos, porque como les dije hace un momento, por este tipo de experiencias, para ellos los políticos son traidores, son gente que se va a vender. Y ya entrando más adelante, que tiene mucha relación con esto, cuando ya finalmente Porfirio Díaz ha dejado el poder en aquel 25 de mayo de 1911, cuando ha dejado ya el país, se va a dar la relación Madero-Zapata. Yo en la novela hago una referencia un tanto amplia en esta relación de Emiliano Zapata con Madero, porque si bien Madero en un principio con su plan de San Luis se había expresado, y concretamente en el artículo 3, donde decía que les iban a devolver las tierras
a los originarios dueños, y además no solo devolverles, sino que además les iban a dar una indemnización por el uso que habían obtenido de ellas. Cuando sale del país Porfirio Díaz y se supone que ha terminado el proceso revolucionario, pues lo primero que hace Emiliano Zapata es exigirle que cumpla esa parte, como algo que se había comprometido Madero, Francisco Ignacio, en restituir las tierras. Pero pues una gran decepción sufre Emiliano Zapata cuando, lejos de cumplir ese artículo tercero, pues se va a dar una abierta confrontación. Si bien habría que reconocer y separar los antagonismos que tuvo Zapata con Madero, sí vale la pena poner las cosas en su lugar, en el sentido de que Madero puso de su parte mucho para que la relación Zapata-Madero se llevara en buenos términos. Pero hay que hacer notar también que a Madero le interesaba sobremanera la deposición de las armas por parte de los zapatistas. El primer objetivo para Madero al término de la revolución, de la salida del periodo de Porfirio Díaz, es que los zapatistas entreguen las armas. Esa es su primera preocupación. Y la primera preocupación de los zapatistas, pues, es que les devuelvan las tierras. Y ahí se vuelve un enfrentamiento permanente entre ellos. Sin embargo, Zapata accede a entregar las armas. Una parte de las armas se entregan en Cuernavaca. Queda pendiente la otra parte, que estaría por entregarse en Cuautla. Pero quienes verdaderamente están detrás o al frente, mandando de Madero, son el presidente interino Francisco León de la Barra, junto con el militar Victoriano Huerta. Ellos son los que efectivamente están al frente, y por mucho que Madero se desgastara tratando de acordar con Zapata la entrega de las armas, llegar a buenos términos, que confiaran los zapatistas en que en adelante las cosas iban a marchar de manera armónica, pues no se logra esto. Hay acercamientos que se dan, y estos acercamientos tienen que ver con que Zapata, pero es mucho por la disposición de los zapatistas, logra entregar las armas. Y muestra de ello es que una parte la entregan en Cuernavaca, como buena voluntad por parte de los zapatistas, para que también los maderistas y el gobierno interino pues haga lo que le corresponde y a lo que se había comprometido. La otra etapa de entrega de armas no se da, y no se da porque el acoso de los federales contra las fuerzas zapatistas se ha vuelto ya permanente. En cualquier momento Victoriano Huerta desobedece lo que ha pactado Madero con Zapata y empieza a arremeterlos de una manera permanente, a sitiarlos, a hostigarlos. Lo único que esperaba Victoriano Huerta era que, en definitiva, los zapatistas entregaran la totalidad de las armas para que, una vez desarmados, los federales se fueran contra ellos. Ya había incluso órdenes de aprehensión contra algunos de los líderes importantes de Zapata, y lo único que esperaban era eso, que se sentaran a entregar las armas. Y estaban en ese proceso natural, en esa segunda parte en Cuautla, entregando las armas, cuando los zapatistas se enteran que los federales nuevamente están rodeando a los zapatistas. Y se da en un entorno incluso de carácter personal, porque en esos días Emiliano Zapata Salazar está contrayendo nupcias, sus segundas nupcias con Josefa Espejo Sánchez, y que incluso Madero funge como padrino de bodas. Están en esos festejos, primero en Cuautla y después en Villa de Ayala, y se da la información de que las fuerzas federales están cercando a los zapatistas. Ese es el colmo para muchos zapatistas, como Eufemio, a quien le decían Eufemio, porque para ellos estaba más que demostrado que Madero era un traidor. Y que, como lo decían varios de ellos, a ese chaparrito hay que colgarlo de un árbol por traidor. Emiliano Zapata siempre verdaderamente se mantuvo hasta el final, creyendo que que Madero les iba a cumplir, y que en descargo de la actitud de Madero,
quienes mandaban y quienes estaban obligando a todo esto era el presidente interino, Victoriano Huerta, los más proclives a desestabilizar estas pláticas. Yo hago referencias prácticamente ya al final de lo que sería la vida de Emiliano Zapata. Llegamos al año de 1919 en unas circunstancias sumamente complicadas para el zapatismo y muy concretamente en cuestiones personales para Emiliano Zapata. A Emiliano Zapata le ha tocado padecer diferentes situaciones difíciles, comprometidas, de culpas. Han transcurrido cerca de 9 años y el movimiento revolucionario no se ve para cuándo pueda solucionarse. A Zapata le ha tocado poner, como a muchísima gente, muchos muertos. En 1916, bueno, desde un principio, con Pablo Torres Burgos, a la semana en que se ha levantado, que han dado el grito de rebeldía para sumarse al movimiento revolucionario, Torres Burgos, que era uno de los intelectuales iniciales de la revolución, pues muere a la primera semana, el 24 de marzo, una semana después prácticamente de que se han levantado en armas, muere. Esa es una primera pérdida de un personaje conocido cercano a Emiliano Zapata. En 1916 muere su primo hermano Amador Salazar Jiménez, Yautepec. En 1917 va a sufrir 2 de las pérdidas más terribles para él. El fusilamiento de su compadre, que fue dolorosa, muy dolorosa, Otilio Edmundo Montaño Sánchez. Con él es con quien desarrolla y le dan vida al Plan de Ayala. Otilio es el padrino del primogénito de Emiliano Zapata, de Nicolás. Por mucho fue un personaje muy querido y entrañable para Emiliano Zapata. Y no solo para él, sino para la propia familia Zapata, porque hay una declaración posterior de Nicolás Zapata en la que abiertamente declara que le pudo haber perdonado muchas cosas a su padre, pero lo que jamás le había perdonado es que hubiese mandado fusilar a su padrino Otilio. Y en este tema concreto de Otilio hay todo una trama bien importante, ¿no? Porque es un tema que requiere un estudio muy, muy amplio, porque se dice que Otilio fue traidor. Otilio posteriormente en un periódico, me parece que en el Universal, años después que da a conocer el Universal, en su testamento explica y de alguna manera en esa explicación aclara que él en ningún momento fue un traidor. Esta situación, les digo, merece creo que un capítulo bien importante aparte porque es de suma importancia. Ha muerto en ese año del 17 su hermano Eufemio. Han muerto los 2 hijos pequeños que tuvo con Josefa. La situación del país estaba desesperante porque para Emiliano había habido muchas deserciones, muchas traiciones. Y en esas traiciones, naturalmente que Emiliano Zapata ya está pensando en una que va a llevar a cabo en colaboración naturalmente con el Ejército Federal. El 1 de marzo de ese 1919, Emiliano Zapata da a conocer un manifiesto que va dirigido, un manifiesto a la nación que va dirigido personalmente a Venustiano Carranza. En ese extenso, porque son varias páginas de ese escrito, y que por cierto, después de ese escrito, y no solo eso, porque incluso desde el mismo Plan de Ayala, a Emiliano Zapata lo tenían como un perfecto ignorante. Venustiano Carranza al respecto decía que Zapata no era capaz siquiera de redactar 2 renglones, que quienes habían hecho todos estos escritos, pues eran los nefastos Soto y Gama y Manuel Palafox, entre otros. Zapata era un perfecto ignorante. Este manifiesto del 1 de enero de 1919, que empieza Emiliano Zapata ya a pensar en esa posibilidad
de ser asesinado, tiene, entre otras cosas, un análisis de lo nefasto que ha resultado la administración carrancista. En el plan económico, el país está en bancarrota. En el plan laboral, cuestión de obreros, las iniciativas dan en contra de los beneficios de los trabajadores. En el plano agrarista, todo es contrario. En el plan de inversiones, no hay inversiones. Además, lo culpa de que está favoreciendo el régimen alemán en perjuicio del país mexicano, porque eso está poniendo en contra a México de países como Estados Unidos y Francia por favorecer a los alemanes la política carrancista. Y en este manifiesto quise anotarlos para que no se me escapara alguno, porque si bien con esto no iba a reaccionar Carranza, pues yo no sé con qué lo iba a hacer. Aparte de esto que les comento, que da a conocer en el análisis, él da algunos adjetivos en este manifiesto. Le dice que es un criminal, un intransigente, un exclusivista, un pérfido, un falaz, un hipócrita, un falso, un desleal, un obstinado, un altanero, un engreído, un ambicioso, un pedante, un arrogante, un maquiavélico, un mentiroso, un traidor, un tirano, un perverso, un intrigante. Con todos esos adjetivos que le tunde Zapata a Venustiano Carranza, pues yo creo que no había quien se pudiera librar de reaccionar de una manera iracunda. Y así, estos son los primeros pasos que desde la perspectiva de una novela histórica empieza Venustiano Carranza a considerar. Emiliano Zapata, días después de ese comunicado, a mediados de enero, se reúne con su primo hermano Francisco Franco. Francisco Franco había quedado como responsable de resguardar los documentos originales que daban la posesión de sus tierras. Entre otras cosas, Emiliano le da la encomienda a Francisco, a Chico, como le decían, de que llegado el momento, esos documentos los haga valer con quien esté en el poder. Y aquí hay mucho de interpretar en esta entrevista o en este diálogo que tiene con él, porque cuando dice hazlos valer con quien esté en el poder, es porque entendamos entre líneas, al menos yo así lo consideré, que es como una instrucción a mediano plazo para su primo hermano. Después, en marzo, a mitad de marzo, vuelve a enviar otra carta, ahora de carácter personal, a Venustiano Carranza, donde es muy semejante a la que enviara públicamente en enero. Aquí le agrega y ya le pide que renuncie, que deje la presidencia en beneficio de otra gente, de la gente joven que tiene deseos de participar, que tiene un alma pura con deseos de que al país le vaya mejor, que lo mejor que puede hacer Venustiano Carranza es renunciar a la presidencia. Esto para Venustiano Carranza es ya inadmisible, intolerable. Y esta es el arma que para uno como escritor, y en este caso particular para mí, considero que son esenciales para entender que Emiliano Zapata ya estaba lanzando la provocación que de alguna manera va a aprovechar Venustiano Carranza. Esto naturalmente que tiene el respaldo de que hubo infinidad de gente. La misma actitud de esa parte del plan que elabora Pablo González con Jesús Guajardo fingiendo el pleito, donde abiertamente Guajardo anda gritando que se va a ir con Zapata porque ese sí es un hombre y no el cobarde Pablo González, que por cierto le decían Pablo Carreras porque a la primera que empezaban las batallas salía corriendo, ¿no? Y que además no ganaba ninguna batalla. Entonces, bueno, ahora sí que Venustiano Carranza le da la oportunidad
a Pablo González de que redima su postura y su imagen con esta tarea de asesinar a Emiliano Zapata. Se da el plan elaborado precisamente ya con Jesús Guajardo, Pablo González, para fingir esa entrega de armamento de los federales y además de la adhesión del ejército, de parte del ejército federal a las fuerzas revolucionarias. Desde un principio que se dan estos cartismos, este acercamiento de Guajardo a Zapata, toda la gente que rodea a Emiliano Zapata le empieza a decir que no confíe en Guajardo, que Guajardo es un traidor. Por todos lados. Su Estado Mayor se lo dice, gente de a pie se lo dice, las prostitutas, porque lo han escuchado en los tugurios donde se meten los federales, saben que lo que están tramando es un ardid. Finalmente, Emiliano no hace caso. Emiliano piensa que Guajardo está siendo sincero por el hecho de que le va a ofrecer el armamento. Y si algo que toda la vida les hizo falta a los zapatistas, por lo cual tampoco incluso logró expandir su movimiento a otras entidades, salvo Puebla, que es donde más entraba, era por precisamente el armamento que no tenía, ¿no? Y aquí lo comentaba con Eduardo hace un momento, la relación que se dio entre Zapata y Villa, ¿no? Donde uno de los acuerdos al que habían llegado entre ellos con su famoso pacto de Xochimilco es que Villa le iba a proveer armamento a Zapata. Eran 4 puntos los que habían pactado entre ellos. Uno de ellos era precisamente que Villa se comprometía a darle armamento y municiones a Zapata, lo cual nunca se logra, nunca logran hacerlo. Entonces, la oferta de Guajardo de que le va a entregar armamento y que lo van a festejar, que lo invita a comer a la hacienda de Chinameca, pues eso era ya como dice Gabriel García Márquez, crónica de una muerte anunciada. Todo el mundo lo sabía. Es más, todavía cuando no sé si ubiquen lo que es la hacienda de Chinameca, enfrente hay un cerro que se conoce como Piedra Encimada. Ahí están las fuerzas zapatistas esperando. Ahí le llega la invitación de Guajardo. Su propio Estado Mayor le dice a Emiliano que no vaya. Guajardo lo invita insistentemente a comer a la hacienda, al casco de la hacienda de Chinameca. Su gente le dice que no vaya, que es un ardid, que es una trampa, que lo quieren asesinar. Pues Emiliano Zapata ya no escucha. Él tiene su plan trazado y fuera de eso no va a haber argumento poderoso que lo haga cambiar de idea. Y ahí va. Todavía picándoles el orgullo a algunos de su Estado Mayor, le dice, pues los que sean hombres y no tengan miedo, vengan 10 conmigo. Pues ahí van algunos. Y con esto termino el resultado. Sabemos cuál fue. Y empieza a crecer el mito, la leyenda de que Emiliano Zapata no ha muerto. Y empieza a crecer como una idea, como un argumento de muchos pobladores de Anenecuilco que se sienten culpables porque ellos piensan que por liderar un movimiento como el de Zapata, él entregó la vida y que ellos de alguna forma fueron en cierta medida culpables en orillar a Emiliano a tomar esa determinación. Les agradezco muchísimo su atención. Si hay alguna pregunta, pues estamos dispuestos para ello. Gracias. Sí, bueno, miren, vamos a apurarnos con las preguntas porque el sol está muy fuerte y nuestros ponentes cambió la sombra y situaciones, ya ven. Entonces vamos a pedirles que sean breves en sus preguntas para que esto fluya y que terminen rápido aquí de estar en el sol. Sí, pásenle por favor. Y no hagan más de una pregunta porque luego hacen 20, 5.
Está bien que tienen muchas preguntas y son muy hábiles. Pásenle, maestro. Sí, vámonos rápido. Permíteme nada más. ¿Qué precio tiene el libro? El precio del libro es de 200 pesos para los que... pues apúrense porque son pocos, y se acaban rápido. Ya, después que hable me lo entregas, toma. Compañeros, felicidades por... Ya me incitaste a comprar el libro de inmediato, fui el primero que te lo compré. Más que unas preguntas, porque creo que está muy completa la versión que tú dijiste que es excelente. Lo voy a tener de cabecera ese libro porque yo llegué a México hace como 40 y pico de años de exilado. Lo primero que hice cuando tuve un hijo, ponerle Emiliano, por honor al gran revolucionario, auténtico revolucionario que nunca se vendió. Compañeros, yo quería decir una cosilla desde el punto de vista internacional, porque Zapata también tenía un punto de vista internacional. Muchos niegan que no tenía nada que ver que con el marxismo ni nada. Pero es una cosa que creo que muchos la conocen, que dijo en 14 de febrero, en Morelos, en 1918, que se publicó nuevamente, posteriormente en El Mundo, el diario del Mundo de La Habana. Zapata decía, textual, mucho ganaría la humanidad y la justicia si todos los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa de México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Eso decía en base a la revolución rusa que se estaba dando en esos momentos, que fue, francamente, fue un hito, digamos, la revolución más grande de la humanidad que se hizo. Bueno, compañeros, otra cosa que, hablando de tradiciones, digamos, de Guajardo, como lo explicó muy bien el compañero, y el autor intelectual Venustiano Carranza, que lo ponderan mucho los del PRI y todas esas cosas, que desde el punto de vista internacional. Pero es un traidor. Y hablando de traiciones, compañeros, no me voy a prolongar, pero sabemos a nivel internacional lo que está pasando ahora, que con Julian Assange, otro traidor, Moreno, que no le quiero decir el nombre de Lenin porque no lo tendría que tener, compañeros, un traidor auténtico, se vendió a los gringos y entregó a este héroe de la comunicación, que es Julian Assange, compañeros. Esto se dan las traiciones. Este traidor de América Latina, que se tiraba de izquierda y todo, y entregó todo a los gringos, el Moreno, que no vale la pena decirle el nombre, compañeros. Entonces, eso es lo que quiero decir, compañeros, cómo se están dando las traiciones en el mundo, ¿no? Y hay muchas más, pero voy a decir la que pasó con Zapata y esta de Assange. Gracias, compañeros. Ahora sí me llevo el libro, Sí, y luego, muy bien. Hago un rápido un paréntesis para decirles que el sábado 27 vamos a suspender que viene, el próximo sábado que viene, y regresamos el 27 de abril a las 11 de la mañana, a las 11:30 de la mañana, reflexiones y análisis con el licenciado en Relaciones Internacionales, José Salcido, quien va a tocar el tema el paradigma y el nombre de la cuarta transformación. Ya saben, corren la voz y les pedimos ahí de favor que cooperen para seguir haciendo cartelitos. Bye. Sí, bueno, el relato que nos haces, quizá muy breve porque es muy extenso, sobre Zapata y su evolución, me queda la impresión de que a lo mejor por lo ajustado del tiempo queda muy plano el relato. Hay momentos en que parece que Zapata no tuvo ideales más que los de la defensa de la tierra, cuando sabemos que Zapata fue en algún momento dado, que no lo describes, influenciado por las ideas de Flores Magón. Precisamente el Tierra y Libertad es un lema que acuñó Ricardo Flores Magón en el Partido Liberal y lo retoma Zapata. Y en algún momento también Zapata es tan influenciado por las ideas de Flores Magón que en algunos episodios de la lucha por la tierra en Neculco, él enarbola
una bandera negra, que es símbolo del anarquismo. Y no es una bandera que pueda dar lugar a algo tenebroso. El anarquismo y la bandera negra simboliza lucha, simboliza pureza de ideales. Incluso iban como símbolo con una hoz y unas mazorcas. Entonces Zapata ahí, yo quisiera saber en qué momento de tu relato, tu estudio, es donde Zapata ya retoma algo de las ideas anarquistas, que le dan por supuesto ideales para profundizar su lucha por la tierra y más tarde para conservarse como un líder campesino, porque aparentemente en el relato que hace como que no aflora ese liderazgo que sí tuvo Zapata, ese ideal, que incluso le ayuda a redactar la carta que hace rato leyó el compañero a Lenin en 1917, después de la revolución, cuando habla. O sea, un hombre tan vacío como nos escribes no pudo haber redactado eso, sino un hombre de ideales. Ese sería bueno que nos esclareciera esa parte, en qué momento Zapata toma las ideas del anarquismo que le da fuerza a sus ideales. Otra parte, cuando Carranza toma la decisión de abatir, de hacerse a un lado a Zapata, ya tenía el control del país, una clase. Ya estaba derrotado el movimiento campesino desde la Convención de Aguascalientes, en el 14. Ya ahí Carranza estaba actuando para tomar el control del país y derrotar al movimiento campesino. Es una nueva clase que ya estaba ahí, representada por Carranza y la burguesía norteña que estaba atrás con Álvaro Obregón y todos los demás. La Revolución Mexicana fue una lucha de clases, no de ideales, no de ideas así vacías. Y ya Carranza tenía el poder. Y era la cuestión nada más de darle vuelta para liquidar el movimiento campesino. Sí, les pido de favor que sean más breves para que nuestros compañeros aquí se van a cocinar. Entonces también, un saludo a los que nos están siguiendo por las redes sociales, por YouTube, y también a la radio comunitaria Hermanos Cerdán. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Solo una acotación. El compañero que acaba de pasar no completó su comentario. Yo no lo quiero corregir, pero quiero aclarar. El lema de Zapata, de Tierra y Libertad, sí lo tomó de Ricardo Flores Magón, pero no queda ahí. Siempre hay una causa profunda, una aitia. El lema de Tierra y Libertad se está dando la Revolución Rusa en 17, en la Unión Soviética, en lo que va a ser la Unión Soviética, y Tierra y Libertad es del grupo de los Narodniki, que forman parte de la lucha de clases que se da ya entre mencheviques y bolcheviques. Es de los bolcheviques que finalmente llegan al poder, y después, bueno, es su gran líder, el primero, Lenin, después sigue Trotsky, etcétera. Pero el lema es de los Narodniki en la revolución por implantar la primera revolución socialista en el mundo. Gracias. Sí, pásale. Compañeros, muy buenas tardes y muchas gracias aquí a nuestros compañeros que nos han ilustrado soberamente sobre el problema de aquellos tiempos. Pero vayamos a los tiempos actuales. Miren, señores, hemos tenido muchas invasiones y nuestras playas están invadidas por gente extranjera que se ha coludido con las autoridades para que le den los permisos de zona federal y la manifestación del impacto ambiental regional, que es un negociazo, los dos. Las dos cosas son un negociazo para las autoridades. Eso de que la Semarnat, la Profepa y eso que nos ayudan no es cierto. Se están coludidos con los municipios y con los extranjeros que nos están azotando en las playas. Nos han quitado las playas como no tienen idea, sobre todo en Puerto Escondido. En Punto de Cicatela está un señor que tiene una comunidad ecológica,
que en 1981 llegó, con lo mismo que pasó en aquellos tiempos en Morelos, que llegó, compró la punta y en el mismo momento compró otros pedacitos. Ese señor es español y se llama Rodolfo Garrio Ramírez España. Los compró a 4,000 pesos los pedacitos de terreno y después los vendió en euros y dólares y se hizo millonario, porque no lo vendió en 4,000, sino quién sabe en cuánto, ¿no? Y luego poco a poco se fue apoderando en contubernio con las autoridades de una reserva ecológica que nosotros tenemos ahí. Dentro de la reserva ecológica yo tengo el santuario de la tortuga Playa Rachni. Cuando ustedes vayan ahí en la carretera dice Tortuga de Sobes Playa Rachni desde 1972, a raíz de la matazón de las tortugas que había en Mazunte. Daba mucha lástima ver cómo en Mazunte mataban a las tortugas y sobre todo las que no morían, vivas las echaban al camión y se los llevaban no sé para dónde. Entonces a raíz de eso mucho dolor nos dio y dejamos esa playa para las tortugas. El ambiente es para las tortugas. Ahí llegan las tortugas cada 6 meses y en la noche se recogen de 1,000 a 1,500 huevos y en el mes de 25,000 a 30,000. Bueno, el caso es que nos estamos quedando sin playas y ahí hay mucha riqueza en las playas y entonces salió en un libro que se llama De frente al Congreso en el número 12. Si ustedes tienen tiempo, investíguenlo. Y muchas gracias. Miren, vamos a pedirles de favor que siempre que intervengan, pues lo hagan con el tema, porque se está hablando de un libro y luego salen con otra cosa distinta. Hasta parece que no pusieron, que los tiraron a Lucas, a los ponentes. ¿Qué pasó? O sea, estamos hablando de un tema y para la próxima no les vamos a prestar el micrófono si no hablan sobre el tema. Si no, espérense cuando vayan a hablar del tema, se esperan y el tema que ustedes traen lo abordan ahí. ¿Les parece? Sale, vale. Vamos con los ponentes. La de Flores Magón. La empresa de Flores Magón. Ah, ya. Sí, sí hubo poca influencia en el aspecto personal. Con quien más tuvieron contacto fue con Jesús, porque, bueno, sabemos que Ricardo estaba ya preso y con quien tuvieron más trato fue con Jesús, y esto tenía que ver más que nada con la orientación, porque abiertamente Jesús los contactaba o viceversa, los zapatistas lo contactaban a él por cuestiones de orientación para la demanda de tierras. E incluso una anécdota es que cuando solicitaban su apoyo en ese aspecto, no les cobraba Jesús, no les pedía ninguna cantidad de dinero, pero Emiliano Zapata, como una parte de agradecimiento, le enviaba 10 pesos y un puro, y el mismo Zapata decía, bueno, le mandamos esto para apoyo a la causa. Por supuesto, y tiene mucho que ver lo del lema de Tierra y Libertad, porque en realidad pues Zapata nunca manejó ese lema, lo que él manejaba era reforma, justicia y ley. Reforma, libertad, justicia y ley, que es con lo que firma todos los documentos. Yo no sé en realidad en qué momento aparece ligado o de dónde se desprende el lema de Tierra y Libertad, porque efectivamente está la teoría, la posibilidad de que quien hace llegar ese lema es precisamente Ricardo Flores Magón, pero no para que lo tomara y que lo avalara o que lo abanderara abiertamente Emiliano Zapata. Él tenía sus 4 palabras, como ya se los comenté, y en ningún documento se ve firmado con estas 2 palabras de Tierra y Libertad. Por supuesto, es una novela, y hablar de Emiliano Zapata, la cuestión ideológica, por favor, es todo un tratado. Desde el mismo momento en que el 12 de septiembre de 1909 se hace, lo eligen presidente de la Junta de Defensa. Desde ahí él empieza ya a tener sus propios pensamientos en cuestiones de
de libertad y de cuestiones políticas. Hablar de Emiliano Zapata, pues por supuesto que no se va a reducir a una novela histórica, ¿no? Para eso, y eso es deliberado incluso, pues está lo que comenta Eduardo de los historiadores. Pues hay libros que están dedicados exclusivamente a lo que es el pensamiento, los manifiestos, las leyes, etcétera. Incluso el mismo plan el plan de Ayala. O sea, el plan de Ayala pues tiene orígenes prácticamente desde el inicio de la revolución para ellos, y se crea es el antecedente, incluso tiene mucho que ver con Dolores Jiménez y Muro, porque Dolores Jiménez y Muro sale de la ciudad huyendo después de que ha sido descubierto el plan de Tacubaya. Ella sí la encarcelan, pero el documento que ella elabora sí lo conoce Emiliano Zapata y empieza a tener un poco de influencia. Entonces, hablar de la cuestión ideológica de Emiliano Zapata, pues no se suscribe a una novela. No es incluso la intención de este trabajo de sacar esa parte ideológica de Emiliano Zapata, porque no nos daría, al menos a mí no me daría tiempo nada más de hacer esas consideraciones. Pues creo que era la última. Bueno, a ver, sobre este tema, sí sale un poco del contexto de la novela, pero es importante, porque una figura, bueno, dicen que los héroes dependen de quién haya ganado, ¿no? Escribir considerar héroes o villanos depende de qué lado del conflicto haya ganado. Y en este caso sí depende mucho que se le ha relegado a los Flores Magón la influencia que tuvieron ideológica, porque finalmente ellos formaron parte de este segmento de revolucionarios o de precursores de la revolución que no eran afines al grupo que sí ganó, que era el grupo de los hacendados burgueses del norte, que eran el grupo Sonora, encabezado por Álvaro Obregón, que incluso llegaron a traicionar al propio Venustiano Carranza. En su momento, pues ellos son los que asesinan a Carranza. Ellos no eran, digamos, partidarios de los Flores Magón, sin embargo, y por eso de una u otra manera se ha ocultado mucho esta influencia que tuvieron los Flores Magón. No solamente se trata de haber sido precursores y de la formación del Partido Liberal Mexicano y del manifiesto de 1906. Los Flores Magón tuvieron una influencia directa en casi todas las organizaciones revolucionarias de la época. Hay un libro muy interesante que se llama así, Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana, de un autor canadiense que se llama, por desgracia nuestros revolucionarios los han estudiado más historiadores extranjeros, que se llama David Cockcroft. Es un libro como de los 70, 80, muy interesante, que habla justamente de toda esta gente que fue preparando el terreno en el plano intelectual. Todavía está disponible en el libro. Esto es más o menos sencillo encontrarlo. Se llama así, Precursores Intelectuales de la Revolución Mexicana, y si no mal recuerdo lo publica Siglo XXI. No recuerdo si Siglo XXI era, pero todavía es más o menos sencillo encontrarlo. Y nos habla mucho de la influencia que tuvieron los Flores Magón. Y los Flores Magón, cierto, a Ricardo lo apresan en su momento, ¿no? Y poca influencia pudo tener, pero la gente que estuvo alrededor de Flores Magón fue gente que se desplegó casi por todo el país para ir generando un correo de dos vías, ¿no? No solo de ida promoviendo las ideas de los Flores Magón, sino también difundiendo en los organismos, no solamente en los medios del Partido Liberal, famosa hija de la Huizotl y todos estos
medios que tenían el Partido Liberal Mexicano, sino incluso en el extranjero. Había una organización a la que pertenecían los Flores Magón que se llamaba Workers of the World, que era una organización de corte anarquista y es de donde permea estas ideas de los revolucionarios anarquistas y este tipo de gente. Bien, uno de los personajes que eran cercanos a los Flores Magón desde 1905, 1906, fue Antonio Díaz Soto y Gama. Fue un personaje que en su momento fue cercano a Felipe Ángeles y en su momento también se quedó con el movimiento de los zapatistas. Se interesó mucho por este movimiento de zapatistas. De hecho, hay una recopilación de artículos de los periódicos que publicaban los Flores Magón. Es difícil encontrarla, pero es una publicación que sacó la CEP hace como 40, 50 años. Si la encuentran en las librerías de viejo, es muy interesante verla, porque incluso ahí se percibe que muchos de quien está hablando del movimiento zapatista y está asociando el lema de tierra y libertad a Zapata, al movimiento zapatista, no solo a Zapata, es Antonio Díaz Soto y Gama. O sea, hay esta vinculación con el lema, no es ajena, porque coincidía mucho las ideas que esta gente estaba impulsando con lo que estaban pensando estos anarquistas. Hay que recordar una cosa muy sencilla. Este tipo de anarquismo que surge en Rusia, o que tiene mucho de la influencia rusa, y son contemporáneos del partido bolchevique. De hecho, Lenin tiene un texto que se llama ¿Quiénes son los amigos del pueblo?, que habla justamente del origen de este tipo de movimientos. Y es gente que tiene muchas coincidencias, unas coincidencias muy grandes con las demandas de los pueblos mexicanos, con los pueblos originarios mexicanos, con los pueblos indígenas que están exigiendo la tierra, porque la comuna rusa tenía muchas coincidencias. También, digamos, la forma de la organización de la comuna rusa tenía muchas similitudes con la forma de pertenencia que tenían los pueblos originarios sobre la tierra. Era esto de la propiedad comunal y de la necesidad de que no solamente fuera propiedad, sino también no solamente propiedad en términos legales, sino de la apropiación en términos reales, de estarla trabajando, de estarla echando para adelante, uso y usufructo de la tierra, no solamente la propiedad legal, ¿no? Porque ya incluso propiedad legal que era tierra inculta, ¿no? Y era tierra completamente desperdiciada, pero que le servía al hacendado para inflar los precios. Era para hacer sus maniobras con el precio, para manipular el precio del mercado, le convenía tener tierras ociosas. Y era esto parte de lo que coincide y de lo que aportan los Flores Magón. Sí, aportan términos ideológicos muy buenos, pero también hay que considerar que la experiencia de las comunidades indígenas enriqueció el mismo pensamiento zapatista. No era una cosa nada más de ida, que nada más los indígenas que estaban en torno a Zapata fueran simples receptores de ideas, ¿no? No eran vasijas vacías que estuvieran recibiendo ideas. No, Zapata y de hecho todo el movimiento indígena fueron gente que también nutrió el pensamiento de la gente de los Flores Magón, y eso se nota mucho en los artículos que fueron promocionando. Por eso les digo, sería muy interesante aventarse este estudio, esta comprensión de todo lo que fue la aportación de los Flores Magón,
no solamente al movimiento zapatista. Hay que recordar que Flores Magón también hubo con los obreros con la Casa del Obrero Mundial. Hubo Flores Magonistas que estuvieron vinculados al movimiento villista. O sea, hubo prácticamente en todos los ámbitos, en todas las facciones del movimiento revolucionario, hubo al menos un personaje que estuvo vinculado directamente a los Flores Magón, pero quizá el que tuvo más cosas que le enriqueció, porque fue una circulación, digamos, de ida y vuelta en términos ideológicos de nutrir al zapatismo, pero también nutrirse del zapatismo, fue con el movimiento de Emiliano Zapata, con el Ejército Libertador del Sur. Bueno, nada más sería para terminar con lo que había dicho, con la pregunta que daba el compañero. Pues les agradecemos muchísimo su participación y su presencia. Buenas tardes.